Señoritas, apunten en sus agendas el examen para esta semana. Es el examen final y tienen que prepararlo con tiempo, porque tenéis que estudiar mucho. ¡Qué nervios! Tenemos que estudiar todo un temario. Tendremos que estar toda la tarde hincando codos, chicas. Bah, eso está más que sabido. A mí no me hace falta estudiar. Chicas, ¿quedamos en el parque? ¿Pero qué dices, Ariel? ¿Estás loca? Yo pienso ir derechita a casa para preparar el examen. Pero Ariel, ¿qué es lo que no has entendido? Tenemos un examen esta semana y no podemos tener nada de distracciones. Conmigo no cuentes, yo no quiero suspender. Elsa, eres muy aburrida. Yo ya te dije que me lo sé todo. Preguntaré a Ana. Ana, ¿qué quieres, Ariel? No me distraigas y pon atención. Ana, estos exámenes están chupados. No nos va a hacer falta estudiar. ¿Vamos al parque? No, Ariel, conmigo no cuentes. Yo quiero prepararme bien todos los temas para sacar una muy buena nota. Está claro que no puedo contar con vosotras. Yo ya me lo sé todo. A lo mejor vosotras deberíais de haber estudiado más durante las clases. Ariel, no seas impertinente. Todo lo que estudies es poco. Y está claro que nosotras queremos estudiar más para sacar buena nota. Si tú no quieres más nota, es tu problema. Está bien. Mientras vosotras estáis estudiando en casa, yo lo estaré pasando en grande jugando en el parque y divirtiéndome. Cariño, deberías descansar un poco. No has parado de estudiar. Tómate un descanso. Te he preparado algo de comer. Gracias, mami. La verdad es que necesitaba algo de comer para recuperar fuerzas. ¿Cómo vas, Elsa? ¿Ya te has aprendido todo? Estoy en ello, pero hay algunas cosas que no se me quedan. Pero no pararé hasta que me lo aprenda todo al 100%. Niñas, ¿necesitáis que os ayude? No, gracias, tía. Ya casi lo tenemos. No es fácil, pero se nos está dando bien. ¡Oh, vaya, Ana! Nuestras niñas se están tomando en serio lo de sacar un 10. Eso está bien, Elsa. Que sean princesas guerreras, luchadoras y ambiciosas. Así conseguirán todo lo que se propongan. Blancanieves, cariño, ¿cómo vas? Muy bien, mamá. Creo que sacaré muy buena nota. ¡Yujú! Esto sí que es divertido. Tanto estudiar. Además, yo ya me lo sé todo. Seguro que el examen está chupado. Y voy a probar con facilidad. Ariel, creo que estás teniendo demasiada confianza en ti misma. Deberías estudiar para el examen. Siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Qué va, Sebastián? Yo me lo sé todo. Y no necesito estudiar más. Mañana sacaré un 10. ¿Te apuestas algo? Yo prefiero no apostar, porque puedo perder o puedo ganar. Y en este caso no me gustaría tener que ganar. ¿Qué? No he entendido nada, Sebastián. A veces hablas muy raro. Ay, señor, esta juventud. Siempre se creen con el poder de la verdad. Oh, madre mía. Estas preguntas no me las esperaba. Creo que estoy en un apuro. Vaya, las 5 primeras preguntas las sé de memoria. Y las otras 5 las estudié anoche. ¡Qué bien! Un examen facilito. Examen contestado con facilidad. Hice muy bien en estudiar todo el temario. Tengo 8 preguntas seguras. Me quedan 2 que dudo, pero creo que las sé. ¡Fenomenal! Examen contestado y acabado. ¡Soy genial! Señoritas, el tiempo ha terminado. Espero que sus respuestas hayan sido acertadas y que todo lo que se ha estudiado se refleje en las notas. Dejen los exámenes encima de mi mesa. Silencio, por favor. Ya tengo la puntuación de los exámenes. Pongan atención. ¿Rapunzel? Sí, profe. Como veo, has estudiado mucho y has sacado muy buena puntuación en el examen. Tu nota ha sido un 9. Enhorabuena. Sigue así, vas muy bien. Gracias, profe. Quería un 10, pero un 9 es muy buena nota. Por supuesto, Rapunzel. Puedes estar muy contenta. ¿Blanca? Sí, señorita. Muy bien, Blanca. Tu puntuación ha sido de sobresaliente, o sea, un gran 10. Has estudiado como nunca y aquí están tus resultados. Estoy muy orgullosa de ti. Blanca, sigue así. ¡Estupendo! ¡Un 10! Ahora es el turno de Ana. ¿Ana? Sí, señor. Ana, tu puntuación en el examen ha sido un 8. ¡Oh, vaya! Quería una nota más alta, pero me siento satisfecha. Gracias, profe. Así es, Ana. Un 8 es muy buena puntuación.
y es para sentirse muy satisfecha. Eres una gran estudiante. Muchas gracias, señor. Elsa, por favor. Sí, señorita. Tu puntuación es un 9. Lástima que fallaste la última, pero créeme, un 9 es una puntuación excelente, pues el examen era bastante difícil y tú has contestado a todas las preguntas. Muy bien, Elsa. Sigue así. Gracias, señorita. ¡Qué guay, qué bien! ¡Un 9! ¿Ariel? Sí, profesora. Ariel, ¿tú cómo crees que te ha salido el examen? Pues verá, profe, me resulta un poco difícil, pero creo que un 7 o un 8 he podido sacar. Ariel, tienes que ser sincera conmigo y responderme con mucha claridad. ¿Tú has estado estudiando para este examen? Bueno, sí, verá, es que yo me lo sabía todo y en realidad no me hizo falta. Pero la verdad es que al ver el examen tuve alguna duda. Pero lo dicho, profe, estoy segura que mi nota será mínimo un 6. Ariel, siento mucho decirte que no estudiaste nada y el resultado se ve claramente en tus respuestas. Siento mucho decirte que tu examen es de un 0. ¿Un 0? ¿Qué? ¿Un 0? No puede ser. Yo, verá, señorita, creí que lo tenía todo controlado. No puede ser un 0. Jamás había sacado tan mala nota. No puede ser. Mi padre se va a enfadar mucho. ¿Cómo he podido ser tan boba? Tenía que haber estudiado y no haberme confiado tanto. Soy una irresponsable. Lo siento, no volveré a hacer esta estupidez nunca más. Pero ahora, ¿cómo lo soluciono? Ay, señor, el castigo en casa va a ser muy serio. Estoy tan arrepentida. Ariel, no llores. Fue una equivocación. Verás cómo todo se arregla. Ariel, ya te dijimos que había que estudiar y no hiciste caso. Cierto que no fuiste responsable, pero alguna manera habrá de solucionarlo, ¿no? Esto ya no tiene arreglo. Tendré que ir a casa con este gran 0 y mi padre se disgustará mucho. No llores, Ariel. Quizá la profesora pueda darte una segunda oportunidad. Sí, buena idea. ¿Y si le pedimos a la profesora entre todas una segunda oportunidad para Ariel? Oh, amigas, ¿haríais eso por mí? Claro, Ariel, creemos que te equivocaste al pensar que el examen lo tenías controlado. Pero eres nuestra mejor amiga y por las amigas hacemos lo que haga falta. Yo estoy de acuerdo. Vayamos todas a pedírselo. Así no podrá negarse. Yo estoy de acuerdo con vosotras. Pero Ariel, si conseguimos otra oportunidad para otro examen, ¿prometes estudiar? Sí, lo prometo. Pues bien, vayamos a convencer a la profe. Hablaré yo. Señorita. Sí, Elsa, ¿qué querías? Profe, queremos pedirle algo muy importante para este grupo de princesitas. Y es que dé una segunda oportunidad a Ariel para poder subir esa nota. Todas le ayudaremos a estudiar. Oh, niñas, eso es muy bonito. Y ya que me lo pedís todas, no podré negarme. Está bien, Ariel, tendrás una segunda oportunidad, con la condición de que hoy enseñes la nota a tu padre y mañana mismo te volverás a examinar. Así lo haré, señorita. Por favor, Sebastián, tienes que darle las notas a mi padre y decirle que mañana mismo prometo subir la nota. Porfi. Ariel, ¿por qué siempre tengo que ser yo quien le dé las malas noticias a tu padre? ¿Porque me quieres mucho? Está bien, pero prepárate para un tsunami con sus gritos. ¡Ariel! Oh, Ariel, te lo advertí. Sabía que pasaría esto. ¿Pero le dijiste que mañana subiría la nota? Ariel, ¿tú crees que me dio tiempo? ¡Ariel! Creo que sería mejor desaparecer. ¿No crees, Ariel? Creo que llevas razón. Desaparezcamos por un tiempo. El suficiente para que se le pase el enfado. Bueno, amiguitos y amiguitas, espero que os haya gustado esta aventura. Ya sabéis que no os podéis confiar. Y siempre tenéis que estudiar. No vaya a ser que os pase como a mí. Y ahora darnos un gran like, que nos hará muy felices. Y para ver si habéis estado atentos, os voy a hacer una preguntita. ¿Quién de las princesitas sacó una nota de un 10? Venga, escribir, que mandaremos saluditos a muchos de los que acertéis. Ahora voy a mandar unos cuantos saluditos a algunos amiguitos del canal. Mando un besito muy fuerte para Belén Salmamea, Camila Camargo Aldorarín,
Mónica Barriga Correa, Eliana Duarte, Alexa Fajardo, Macarena Fernández y Michelle Andrea Jiménez Plaza. Muchos besitos y abrazos para todos, y en especial para ti, que estás detrás de la pantalla. Gracias por vernos y hasta la siguiente aventura.